Gracias a la resistencia que ha aguantado esa última mesa, que, como sabéis, y como es casi ya tradición en este curso, pues es la mesa en la que después de todo lo que hemos escuchado, después de la parte más académica, la parte más policial, la parte más de investigación, pues descendemos todo eso a las historias concretas de algunas personas que han padecido las consecuencias en primera persona de todo lo que hemos hablado estos días. Quería dar las gracias a Carola como directora del curso, a la Fundación de Víctimas, a los organizadores, por todo su trabajo y también por mantener esta mesa, y sobre todo quería dar la bienvenida también a Vera, a Alejandro y a Sandra. Esa vez, al contrario que en otras ediciones de este curso, todas las personas que están aquí hoy, que van a tomar la palabra, tienen el mismo día clave marcado en sus biografías, que es el 11 de marzo de 2004. Ese día era jueves y, como sabéis, a primera hora de la mañana, terroristas vinculados a Al-Qaeda colocaron 13 bombas en 4 trenes de cercanías que circulaban por Madrid. Entre las 7:37 y las 7:39, cuando los trenes se encontraban en las estaciones de Atocha, de El Pozo, de Santa Eugenia y frente a la calle Tellez, 10 bombas estallaron. Como resultado, 191 personas fueron asesinadas y alrededor de 1.500 resultaron heridas. Fue el atentado terrorista más grave de la historia de España, también el más mortífero a nivel europeo. Y al listado ominoso de víctimas se sumó el 3 de abril el GEO Torronteras, que en una operación policial para desarticular a la célula yihadista implicada, pues sumó una víctima más a los asesinados. Pensando en esa mesa y en lo que se va a hablar aquí hoy, recordaba un libro de la filósofa y la rabina francesa Delphine Horviller, que se llama Vivir con nuestros muertos. Ella cuenta en ese libro que en la tradición judía, cuando una persona muere, en torno a su tumba se reúnen sus seres queridos y sus familiares más cercanos, y el rabino, o ella, la rabina en este caso, evoca la biografía del fallecido. Habla de sus pasiones, de sus fobias, de sus acciones memorables, de los recovecos que determinan un carácter y que, en definitiva, marcan una existencia. Después de rememorar decenas de esas biografías, la rabina dice en ese libro que una vida no puede contarse a partir del final, sino que debe contarse a partir de lo que se creyó sin fin. Y, en el fondo, esa es la aspiración de esa mesa. Tenemos necesariamente que hablar del final de la vida de Rodolfo, de Esteban, también quizá de la vida anterior al 11M de Sandra, pero ojalá podamos también hablar de quiénes eran y, siguiendo a la rabina, hablar también sobre aquello en lo que todos ellos creyeron sin fin. Yo voy a dar ahora la palabra a Vera, a Alejandro y a Sandra, y después abriremos un turno de preguntas. Si quieres empezar tú, Alejandro. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Benito y soy hermano de Rodolfo Benito Samaniego, asesinado en los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004, del que este año se cumplen 20 años, el tiempo que llevo infectado por el terrorismo. Cuando se habla de la relatividad del tiempo, en muchas ocasiones se hace desde un punto de vista relacionado con las cuestiones de la física, o al menos eso pienso yo, que tengo formación en ingeniería, pero también se podría hablar desde el punto de vista emocional. Y es que, en este caso, para mí estos 20 años transcurridos podrían ser 20 días, 20 horas o 20 segundos. En lo fundamental, mantengo presente lo sucedido aquel día como si todo hubiera pasado ayer. Recuerdo la mañana de aquel jueves 11 de marzo como una mañana cotidiana. La noche anterior, el Real Madrid había ganado 1-0 en el partido de Copa de Europa al Bayern de Múnich. El día comenzaba como muchos otros, pero por alguna razón, algunas situaciones que sucedieron antes de conocer todo lo que ocurriría después quedaron grabadas en mi memoria. Una de ellas, el momento en el que Rodolfo salió de casa. Yo, que me estaba duchando, escuché claramente cómo se cerró la puerta y miré el reloj.
las 6:58. En ese momento no tenía ninguna importancia, pero unos minutos más tarde, cuando comenzaron a llegar las primeras noticias, fue la base que me permitió determinar que Rodolfo estaba en la estación de cercanías de Santa Eugenia. Hasta hacía pocos meses, Rodolfo y yo compartíamos la rutina de coger frente a casa un autobús urbano para llegar a la estación de cercanías de Renfe, donde habitualmente tomábamos el tren que salía a las 7:20. Yo conocía bien todos esos horarios. Rodolfo y yo nos llevábamos solo 14 meses. Siempre nos encontramos muy próximos y unidos. Siempre he dicho que hicimos todo juntos. Pasamos una infancia juntos, rodeados de los amigos del barrio, en una zona que en aquel entonces era un nuevo desarrollo en Alcalá, con también familias jóvenes y muchos niños también de nuestra edad. Rodolfo y yo siempre solíamos estar juntos. Íbamos juntos al colegio, hacíamos deporte juntos, practicamos judo muchos años, donde también hicimos muchos amigos que hoy en día todavía conservamos y quienes todavía le siguen echando de menos. También era fácil encontrarnos en las pistas, una ciudad deportiva municipal que hay en Alcalá, donde hay pistas de baloncesto, de balonmano, de tenis. En los veranos, con el tiempo libre, pasábamos mucho tiempo allí, haciendo deporte o alguna trastada. Éramos pequeños. Recuerdo que alrededor de los vallados de las pistas de tenis había unos setos altos, donde se perdían muchas de las pelotas que se salían del propio vallado de esas pistas. Solíamos ir a jugar con 2 o 3 pelotas de tenis y volver a casa con 5 o 6. Porque cuando ya nos aburríamos de jugar al tenis, salíamos con nuestras raquetas a golpear aquellos setos, esperando que cayera alguna pelota como trofeo de búsqueda. Un día uno de esos raquetazos acabó en la boca de mi hermano Rodolfo, y con un paleto mellado, característica que desde entonces le acompañó durante el resto de su vida. Ese detalle, junto con las múltiples cicatrices de su rodilla, resultado de las distintas lesiones de menisco y ligamento sufridas por la práctica del judo, permitió que la policía forense le identificara inequívocamente como una de las víctimas fallecidas del atentado. Apenas 4 meses antes del atentado, yo había cambiado de trabajo y desde entonces me desplazaba en coche a Leganés. Solía escuchar las noticias en la radio cuando de repente Iñaki Gabilondo interrumpió la emisión normal con una noticia de última hora. Se había producido una explosión en Atocha. Luego todo fue muy rápido, todo seguido. Las siguientes explosiones y comenzaron las llamadas, noticias y llamadas. Enseguida me llamó mi padre porque estaba tratando de contactar con Rodolfo. Yo también lo intentaba. Su teléfono sonaba, daba señal pero nadie contestaba. Y así todo el trayecto que yo hacía hasta Leganés. Desde Torrejón, que es donde me encontraba cuando comenzaron las primeras noticias, hasta Leganés, que es donde trabajaba, constantemente intentando contactar con Rodolfo, hablando con mi padre, que a su vez también comunicaba con mi tío para tratar de tener alguna información sobre mi hermano. Mi único objetivo era llegar a mi oficina en Leganés, donde tenía una tarjeta de visita con los datos de contacto del trabajo de Rodolfo, y solo quería llegar hasta allí para poder llamar a su oficina y preguntar. Rodolfo era muy despistado. Más que despistado se podría decir despreocupado, pero despreocupado para las cosas banales, las cuestiones que para él no tenían ninguna importancia, porque se hiperconcentraba en sus actividades, en sus objetivos, que por otra parte siempre eran sencillos y humildes, nunca nada pretenciosos. Le podías encontrar con un jersey de lana un día de verano a 40 grados, que si él estaba en algo de su interés, el jersey no le molestaba. Por esa razón yo solo quería llegar a hacer esa llamada a la oficina. Solo quería pensar que Rodolfo no cogía su teléfono móvil porque lo había dejado en su cartera y no era de su preocupación. Pero cuando llegué a Leganés e hice aquella llamada me confirmaron lo que era lógico. Rodolfo aún no había llegado y tampoco allí tenían noticias de él. Y aunque yo deseaba tener noticias desde su oficina, era consciente de que no iba a ser así, porque ya en el coche, tras las noticias de las bombas, recordaba el sonido de la puerta de casa cuando Rodolfo salía y la hora a la que había mirado el reloj en la ducha, las 6:58. Y conociendo como conocía su trayecto habitual, ese que meses antes hacíamos juntos, sabía que por fuerza tenía que estar en Santa Eugenia. Una vez consumada mi falsa esperanza de tener noticias suyas en su trabajo, tampoco pensé mucho más. Directamente me dirigí a Santa Eugenia. Mi padre y yo seguíamos en contacto, seguíamos tratando de hablar con Rodolfo. Y llegué a la zona de Santa Eugenia desde el enlace de la M45 a la carretera de Valencia en el sentido de entrada a Madrid. No había tiempo que perder y más o menos conocía la zona, si es que no dudé en dejar el coche en el arcén de la carretera.
en la proximidad de un paso elevado que hay para cruzarla. Desde allí crucé corriendo, traté de acercarme a la estación, pero a aquella hora ya era del todo imposible. Todo acordonado, cuerpos de seguridad, bomberos, ambulancias, gente, noticias. Recuerdo que pasé a un bar y allí vi las primeras imágenes de las noticias que estaban dando por televisión. Sintiéndome inútil allí y ciertamente con la idea de tratar de obtener información de algún tipo, decidí ir a la zona de Atocha. Recuerdo que llegué y aparqué el coche en las proximidades de la estación del metro de Menéndez Pelayo, en el cruce de la avenida Conde de Barcelona y la calle Comercio. Si en Santa Eugenia ya era difícil acceder, en esa zona próxima a Atocha ya era imposible. No estuve mucho tiempo allí. En una de todas las conversaciones con mi padre ya decidimos que lo mejor es que yo volviera a mi casa en Alcalá a estar con mi madre, que ya era conocedora de las noticias. Mientras llegaba a Alcalá seguían las noticias, informaciones de todo tipo. Recuerdo que se anunció que se iba a poner en marcha un punto de información en el Hotel NH Nacional en las proximidades de Atocha. Por aquel entonces yo tenía un amigo de la universidad que trabajaba en esa cadena de hoteles y no dudé en hablar con él para tratar de tener, si fuera posible, alguna información privilegiada. Pero a esas horas la información todavía era muy ambigua. Llegué a Alcalá y ya me encontré con mi madre. Mi intención era recogerla e ir al hospital de Alcalá para preguntar, pero en poco tiempo ya se comenzó a hablar de IFEMA como nuevo epicentro de información. En coordinación con mi padre decidimos ya dirigirnos allí para encontrarnos. A esas horas ya éramos bastante conscientes de la magnitud de lo que había sucedido, aunque yo aún confiaba en que el destino de Rodolfo fuera muy diferente al que finalmente fue. Pensaba que estaría siendo atendido en algún hospital o inconsciente, pero a salvo. Cuando llegamos a IFEMA, enseguida pasé por una sala donde recuerdo que un policía me entrevistó y tomó nota de las características físicas que podían identificar a Rodolfo, aquel diente mellado y aquellas operaciones de rodilla. Todo quedó anotado. Acto seguido pasamos a unas salas donde comenzó el paso de los minutos que se convertirían en horas. Al poco tiempo de estar allí ya nos reunimos con mi padre y más familia. Aquel centro de operaciones que fue IFEMA se comenzaba a llenar de gente. Más familias como la nuestra. También llegaban amigos, servicios médicos, se iban conformando los equipos de apoyo psicológico. Todo el mundo tratando de ayudar, de apoyar, de hacer algo. Yo recuerdo no parar de usar el teléfono, llamando a unos y a otros amigos que no estaban allí y que se ofrecieron para tratar de encontrar alguna información, intentando coordinar visitas a hospitales para consultar las listas de ingresados que se anunciaban en los medios de comunicación. Recuerdo también a mucha gente que me llamaba para interesarse por novedades y para ofrecerse a cualquier cosa en la que pudieran ayudar. En aquel pabellón de IFEMA se vivieron momentos de todo tipo. Durante las primeras horas a veces se escuchaban y se presenciaban expresiones de alivio y de alegría. Familiares que habían logrado encontrar o que ya habían recibido buenas noticias sobre el estado de salud y paraderos de allegados. Aquellas familias abandonaban IFEMA. Pero también se escuchaban gritos desconsolados y lamentos. Recuerdo que seguía pasando el tiempo, pero no recuerdo tener sensación de que se acumulara el cansancio. El esfuerzo y el ahínco por tener el más mínimo dato no decaía, se mantenía intacto, pero al paso del tiempo cada vez era más difícil tener alguna nueva iniciativa, tener alguna nueva propuesta que poner en marcha para poder dar con Rodolfo. Poco a poco desaparecían de allí las buenas noticias y ya solo iban quedando las malas. IFEMA ya se había convertido en una morgue. Cuando los equipos forenses ya habían certificado y asegurado todo lo que podían certificar, llamaban por megafonía a las familias que tenían que acudir para el último reconocimiento. Hoy puedo decir que perdí la noción del tiempo, pero ya de noche y pasadas muchas horas, sí recuerdo claramente cómo mi tío, que también se llama Rodolfo, y un amigo de la familia, Julio Misiego, en un momento dado me apartaron y me dijeron: prepárate porque os van a llamar. Al cabo de unos minutos recuerdo bajar con Ana, la novia de Rodolfo, acompañado por Julio Misiego, a una sala donde de nuevo estuve con la policía, aquella a la que había facilitado los datos característicos de Rodolfo. Tras algunas preguntas, Ana y yo pasamos a reconocer definitivamente el cuerpo de mi hermano Rodolfo. Lo siguiente, comunicar y certificar a mis padres lo sucedido. Volví a la sala ya de madrugada, abracé a mis padres y dije: se ha ido el mejor. En efecto, Rodolfo era el mejor.
Al decir esto, está claro que no hablaba en términos absolutos. Lo que hice fue simplemente poner de manifiesto, de manera natural, impulsiva y espontánea, que acabamos de perder una parte extremadamente importante de nosotros. Un amigo, un novio, un sobrino, un nieto, un hijo para mis padres, un hermano para mí. En ese momento nos arrebataron a alguien que simplemente se podría resumir como bueno. Puede parecer tópico porque a menudo, cuando se habla de quienes ya no están, se recuerdan sus bondades, pero es que no tengo oportunidad de hacer algo diferente. Rodolfo tenía muchísimas cualidades y quiero destacar solo algunas. Era muy cariñoso, era entusiasta y apasionado. Le gustaban mucho los niños. En el fondo, a pesar de sus 27 años y de afrontar ya por entonces las responsabilidades de los adultos, todavía tenía mucho de niño. Muy común era la ocasión en la que algún niño le saludara por la calle y él siempre respondiera con un gesto cómplice. Rodolfo, que tenía una enorme capacidad intelectual, también tenía una vocación hacia las generaciones más jóvenes. En ese entonces, su ilusión era ser profesor de matemáticas en un instituto. Siempre he dicho que Rodolfo hubiera sido lo que él hubiera querido ser, por capacidad y por compromiso. Tenía esa facilidad para entender y simplificar lo complejo. Completó la carrera de Ingeniería Industrial pasando todas las asignaturas a su debido tiempo y con un expediente brillante. Algo que ciertamente solo está al alcance de aquellas personas donde se conjuguen dos valores, capacidad y compromiso. No digo que todo fuera sencillo para él, porque en algunas cuestiones también es cierto que tenía más dificultades, pero era capaz de superar esas dificultades supliéndolas con perseverancia, que también considero un valor. Con todo ello ya teníamos una persona muy valiosa, pero además Rodolfo tenía un infinito sentido de la amistad. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes le rodeaban y a compartir lo que fuera necesario. Tenía un gran sentido del humor y la capacidad de animar cualquier fiesta o celebración. Tenía un alto compromiso con la naturaleza y de disfrutar con las cosas pequeñas, con hacer deporte, con salir a pasear con su bici por la ribera del río Henares o del Parque Natural. En el fondo, y visto en perspectiva, no se puede decir que tuviera grandes pretensiones materiales o de estatus, pero sí un gran objetivo, disfrutar de la vida. Creo que con estos pocos detalles que os comparto sobre Rodolfo ya se puede entender fácilmente por qué tuve aquella reacción espontánea de decir se ha ido el mejor. A partir de aquel momento, nuestra ya nueva vida se trasladó al cementerio Jardín de Alcalá de Henares. Viernes por la mañana temprano, comienzo de un innumerable ir y venir de gente, de amigos, de familia llegada desde lo más lejos. Puedo decir, y me enorgullece hacerlo, que recibimos un apoyo a la altura de la calidad humana de Rodolfo. Un apoyo que nunca podré considerar devuelto completamente a todas las personas que nos acompañaron, nos consolaron y nos demostraron todo su cariño. Tiempo más tarde, también fui consciente de que aquellas muestras de apoyo no solo vinieron de gente cercana a nuestra familia, sino que también procedieron de toda la sociedad. Así transcurría el viernes en el tanatorio. Y recuerdo muchos detalles, como recuerdo haber estado con mucha gente con quien no hubiera imaginado compartir un momento como aquel. Sin embargo, quiero especialmente recordar dos situaciones en particular. La primera porque creo que ayuda a describir un poco más a Rodolfo y la segunda porque fue el germen de un nuevo proyecto vital. En la primera situación, ya en la noche del viernes, estábamos mi prima Tania, mi padre y yo apartados de la gente y recuerdo cómo Tania dijo, no me lo puedo creer. Todavía pienso que Rodolfo se va a levantar de donde está para asustarnos y reírse de todos nosotros, porque nos está gastando una broma. Y ese carácter infantil y bromista de Rodolfo aún no se había acabado. Mi prima Tania lo tenía muy presente. Hoy en día todavía le podemos recordar así. La segunda de esas situaciones también fue aquella tarde del viernes, con Rodolfo presente. En un corrillo varios de nosotros ya pensamos en que aquello que había sucedido no podía acabar ahí. La vida de Rodolfo no podía quedar ahí. Y en ese momento ya hablamos de crear una fundación que llevaría su nombre y que trataría de impulsar y mantener vivos todos sus valores. Fue la rebeldía de construir ante la destrucción que nos había atacado y que había cercenado una parte tan importante de nosotros. Fue el germen de un proyecto vital que ya ha cumplido 20 años y que desde aquel momento nos acompaña y que pretende entregar a la sociedad no todo, pero sí parte de lo que Rodolfo hubiera podido aportar. Digo que es un proyecto vital porque pretende, dentro de las posibilidades, perpetuar los valores de Rodolfo,
Así y allí nació la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, que trabaja por mantener el recuerdo y la memoria de las víctimas del terrorismo, que defiende los valores de la tolerancia, visibilizar y empoderar a colectivos vulnerables, amenazados o agredidos, que fomenta la investigación y el desarrollo para que todos podamos disfrutar de una sociedad más justa, más libre y con más oportunidades. Una sociedad con mejor educación y formación y también más accesible. El 24 de julio de 2004, sin que hubieran pasado 4 meses de aquel fatídico 11M, se presentó públicamente la Fundación Rodolfo Benito Samaniego. Una fundación pequeña y familiar y, desde mi nada objetiva opinión, con mucho contenido y mucho sentimiento. Una fundación que, con el paso del tiempo y el trabajo realizado, ha ido poco a poco sumando más seguidores y apoyos a sus proyectos y que hoy en día cuenta con una base consolidada y comprometida. Desde la Fundación instauramos los premios anuales Rodolfo Benito Samaniego, con los premios individual y colectivo a los valores de convivencia, que pretenden destacar a personas y organizaciones que, en opinión de la Fundación, merecen ser reconocidas y consideradas como referentes de comportamiento para nuestra sociedad. También el premio a la innovación tecnológica y sus menciones honoríficas, que reconocen el esfuerzo de jóvenes ingenieros, como lo era Rodolfo, que han dedicado sus proyectos fin de carrera, ahora trabajos fin de máster, a obtener soluciones o presentar propuestas e ideas que ponen al servicio de la mejora de la sociedad la técnica y el conocimiento que han adquirido. Así hemos premiado y reconocido trabajos que permiten una atención más inmediata a un accidentado de tráfico en los minutos de oro que le pueden salvar la vida, o a dispositivos que facilitan la vida a personas con discapacidad visual, o al proyecto de un perro robot que es capaz de moverse bajo los escombros de una catástrofe para buscar personas supervivientes, entre muchos otros proyectos, más de 60 en estos 20 años. La Fundación también ha realizado varias publicaciones, libros como el proyecto Fin de Carrera de Rodolfo, que está disponible en varias bibliotecas públicas y que también forma parte del fondo documental de la Escuela de Ingeniería donde él estudió, o un libro sobre derechos humanos con lenguaje y contenido adaptado para el público infantil y adolescente. Desde hace varios años publicamos anualmente la revista Construyendo Sociedad, que recoge las ponencias magistrales organizadas en estrecha colaboración con la Universidad de Alcalá y que han abordado temas como la protección del medio ambiente y el cambio climático, las ciudades y sus modelos de urbanismo, los medios de comunicación, los desafíos actuales de los derechos humanos, la educación, la sanidad, el desarrollo sostenible, la cooperación al desarrollo, la libertad de conciencia y religiosa. Organizamos con carácter anual un ciclo de conferencias bajo el título Convivencia y tolerancia en la sociedad actual, donde se han tratado temas relacionados con la tolerancia, el respeto, la sociedad democrática, el derecho penal, la poesía y la convivencia, el valor de la palabra, la ingeniería industrial y la sostenibilidad, el deporte y los derechos humanos. Hemos promovido becas de formación en derechos humanos a través de convenios firmados con la Universidad Carlos III de Madrid. También iniciamos un proyecto de concienciación en tolerancia, dirigido a estudiantes de educación primaria y secundaria, donde niñas y niños expresan de manera artística su significado y que culmina con el Festival Infantil por la Tolerancia. Hemos llevado a cabo 3 ediciones del Campeonato de Judo Memorial Rodolfo Benito Samaniego, otra de las pasiones de Rodolfo, y que permite fomentar entre muchos niños el desarrollo de una actividad deportiva, pero también formadora en los valores de respeto y de educación que posee el judo. La Fundación también participa de manera activa en los actos de memoria y homenaje a las víctimas del terrorismo, cumpliendo con un compromiso de dignificación y reconocimiento a las víctimas, que lo fueron sin querer serlo, pero que se convirtieron de esa manera involuntaria en pilares que deben de contribuir a nuestra sociedad para afianzar los valores democráticos y el derecho de libertad. Para acabar, me gustaría también compartir con vosotros la reflexión que he tenido en estos días previos al aceptar participar con mi testimonio en este curso. Me preguntaba qué justificaba mi presencia aquí. Inicialmente pensé que la razón estaba en pretender seguir manteniendo el bonito recuerdo de la vida de Rodolfo y seguir rindiéndole cariñoso homenaje. Sin embargo, llegué a la conclusión de que esto no era realmente necesario, ya que eso lo hago de manera individual e improvisada, sin necesidad de motivación extraordinaria y con la satisfacción de seguir contando con su recuerdo, tratando de descubrir qué sabia respuesta daría él ante todas las decisiones que yo debo tomar cada día. Decía al principio de mi intervención que estoy infectado por el terrorismo.
Durante esta reflexión he comprendido que el verdadero valor que puedo aportar y traer aquí radica en otra idea, la idea de que yo estoy infectado con un tumor inoculado por un acto terrorista que arrancó de mí a alguien tan querido como a mi hermano, con quien solo me llevaba 14 meses y con quien había compartido todo hasta aquel momento. Un tumor que me llenó de dolor y de rabia, una rabia que todavía reside en mí y que estoy convencido de que ya nunca me abandonarán, pero que debo ser capaz de gestionar y transformar en un valor positivo. Como miembro de la sociedad en la que convivo, me he convertido en un elemento infectado por el terrorismo, pero a su vez, y consciente de que cada enfermedad puede contar con su vacuna, me convencí de que mi verdadero valor aquí, impulsado por los valores de Rodolfo, y que yo también comparto, la democracia, la libertad, la tolerancia, el compromiso y el respeto a los derechos humanos, me obligan a convertirme en parte de una vacuna que contribuya a mantener lejos de nuestra sociedad la amenaza de la imposición, del totalitarismo, de la intolerancia, del pensamiento único que el terrorismo intenta imponer. Quiero formar parte de la medicina que nos ayude a mantener nuestra sociedad sana y libre. Estoy convencido de que esta sí es la verdadera razón por la que he compartido mi testimonio. Ante la destrucción, una rebeldía de construir. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Yo soy Sandra Liscano, superviviente del 11 de marzo. Quiero dar las gracias a todos los aquí presentes por la invitación y por darme la oportunidad de poder expresarme y contar de primera mano lo ocurrido ya hace 20 años, que se dice pronto. Parece que fue ayer, con 20 años menos, cuando vine a este país, con una ilusión, con una bebé en brazos, muy jovencita, buscando un futuro mejor, sin imaginarme que en aquella mañana del 11 de marzo sufría ahora uno de los peores atentados cobardes que destruyó familias completas, sueños truncados, promesas que nunca llegarán. Haber vivido el terror más espeluznante que un ser humano puede vivir. Para mí no existe una película de terror que esa vivida en carne propia. Recuerdo estar en la segunda planta del tren, sentada a espaldas del conductor, ir leyendo como todas las mañanas el periódico matinal, y cuando llegamos a la estación del Pozo la gente subió, y al cerrar las puertas no puedo olvidar ese pitido de cierre de puertas, porque lo he asociado con el calor y el estallido de la bomba en ese momento. Era como estar en un horno y no poder salir, no poder respirar, no poder pedir auxilio. No sé en qué momento acabé debajo de los asientos. Todo se tornó oscuro, confuso. Quería gritar y no podía gritar. Sentía un pitido en mis oídos y como si estuviese hueca por dentro. En ese instante me trasladé a Ecuador. Pensé que estaba en un transporte llamado trolebús, que es a luz eléctrica, y que había habido un cortocircuito y por eso había tantos cables colgando. Empecé a cantar un villancico muy conocido de mi país, pero era como si cantase para adentro y me escuchase yo misma. Cuando por fin llegué a salir debajo del asiento del tren, vi la barbarie que me rodeaba. No había techo, no había ventanas, los cables estaban todos colgando, había mucho humo, mucha confusión, y era una masacre completa. No se pueden imaginar lo que mis ojos vieron, lo que mi mente nunca va a olvidar y jamás podré borrar. Lo único que me daba fuerzas para seguir adelante era mi pequeña Tatiana, que en ese entonces tenía 1 año apenas. Y yo tenía mucho miedo de dejarla sola. Y era lo único que realmente me interesaba. Necesitaba salir de ese sitio para poder estar con ella, ya que estábamos aquí en este país solas. Vine en busca de, como os digo, de un futuro mejor y
Nunca me imaginé, nunca supe que era una bomba hasta cuando me encontré con ello. Cuando pude salir a la calle, no, hay momentos que recuerdo y otros no, nos llevaron al hospital, me di cuenta que tenía un tímpano perforado, que tenía un pulmón, una contusión pulmonar muy fuerte. Y yo lo único que le decía a la enfermera era que, por favor, yo firmaba cualquier hoja, pero que mi hija regrese con mis padres, que no la dejen sola, que yo no quería eso para ella. Y me decía que nada de eso iba a pasar, pero todo era tan confuso. Me encontraron, al segundo día me encontró una tía lejana, que ella me decía que no daba conmigo, no sabía dónde estaba. De pronto me dio una taza de té de tila, supongo que era, y me dijo que la tome. Cuando la tomé, como yo siempre digo, es como que he vuelto a nacer, porque yo le dije a ella, es la primera vez que yo tomo esta bebida, y está muy buena. Y ella no me entendía qué era lo que yo decía. Yo tenía el pelo muy largo y de pronto se quedó muy corto. Estaba un poco aturdida, pero necesitaba saber qué había pasado. Yo le decía a ella que me pellizque, que no sabía si estaba viva, dónde estaba, qué pasaba. Ella simplemente me decía, tú tienes que olvidar, lo importante es que estás aquí. Cuando salí del hospital y pude abrazar a mi hija, se me transformó completamente la vida, porque mi hija tan pequeñita lo único que me decía, una pupa, mamá. Intentaba abrazarme y yo quería encender la televisión y saber qué es lo que había pasado. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? No tenía ni siquiera miedo de la policía porque yo en ese entonces no tenía documentación. Simplemente necesitaba ayuda, necesitaba resolver mis preguntas y entender un poco qué es lo que pasaba. Muchas amistades perdidas, mucha gente tan buena que se quedó a medio camino. Y yo solo quiero decir que si Dios me dio la oportunidad de seguir aquí con vida, será por algo y no la voy a desperdiciar. Pertenezco a una fundación donde ayudamos a gente sin hogar. Es el mejor proyecto en el cual yo me he encaminado. Me siento muy contenta y la Sandra de ahora, pues poco a poco, se va preparando mucho más y ayudando al resto. Soy madre de 3 niños, formé nuevamente una familia y intento alejar poco a poco todo esto que me encontré en el camino como una pesadilla que no puedo terminar, pero puedo vivir con ello. Solo pido que se siga inculcando a niños y a jóvenes para que estos actos terroristas jamás vuelvan a ocurrir. Seguir bogando por la paz mundial, que en algún momento esperemos tenerlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por todo. Hola, ¿qué tal? Me lo voy a cargar. Ahí. Bueno, no me he traído nada porque... nada escrito, me refiero. Porque, no sé, me apetecía hablar desde las entrañas, ¿no? Desde el corazón. Y voy a hacerlo. Bueno, me presento. Soy Vera, de Benito. Soy periodista. Me especialicé en seguridad nacional, en terrorismo y prevención de radicalización violenta. Y bueno, soy hija de Esteban, que fue asesinado el día 11 de marzo de 2004, cuando una panda de ignorantes decidió cortarme mi época de las primeras veces, ¿no? Yo ese día tengo muchas lagunas, la verdad, no recuerdo mucho. Yo me acababa de levantarme para ir al cole y, bueno, mi padre ya me había dado el pertinente beso de buenos días. Y bueno, se había ido a trabajar. Yo vivía en Santa Eugenia con mi familia y él cogía el tren todos los días para ir a Recoletos. Él murió asesinado en Atocha.
una parada antes de Recoletos. Y bueno, recuerdo mucha confusión porque es verdad que yo evidentemente no estaba allí en el tren, pero sí que recuerdo lo que comentaba Sandra de, no sé muy bien cómo explicarlo, es como si no estuvieras viviendo la realidad, sino otra distinta, ¿no? Algo así. Yo vi la ventana de mi habitación daba justo a las vías del tren de Santa Eugenia. Entonces me despertó el ruido y miré por la ventana y lo único que había era humo y humo y humo. Me levanté, fui al salón, vi a mi mamá intentando localizar a mi señor padre y nada, pues no era posible. Yo seguía mirando por la ventana y por la ventana empezaron a llegar pues, ambulancias, salía gente, no sé, recuerdo imágenes como muy dantescas, ¿no? Gente a lo mejor sin una pierna, gente sin un brazo, gente gritando, no sé, todo muy confuso. De ese día recuerdo poco más, la verdad, no recuerdo mucho más, recuerdo más de las jornadas posteriores, ¿no? Cuando empezaba a darme cuenta que mi vida pues ya no iba a ser la misma. Yo siempre digo lo mismo y mi madre me secunda. Yo me acosté un 10 de marzo siendo una niña de 10 años, perdón, no sé si había dicho mi edad, y me levanté un día 11 siendo una mujer de 10 años también, ¿no? Y bueno, supongo que antes, no sé si por la edad o no lo sé, la experiencia, no le echaba tanto de menos como le echo ahora. Sé que a lo mejor suena un poco raro, pero yo creía que el dolor iba menguando con el tiempo, ¿no? Y el echarle de menos iba a ir, pues bueno, rebajándose un poco, ¿no? Pero no. O sea, él está muy presente en cosas como muy cotidianas, ¿no? Me he casado en septiembre y en teoría debería ser él quien me llevara al altar. Otra cosa que me quitaron. Y no sé, organizando la boda y no sé, le siento como muy, muy cerca, pero a la vez muy lejos porque no está conmigo. Es un sentimiento un poco extraño. Y el dolor no ha ido a menos, la verdad. Sí que es verdad que lo controlo porque, bueno, pues los años es lo que hacen, pero le echo mucho de menos, sí. Y a día de hoy no me cuesta hablar del tema, no me supone ningún esfuerzo, no tengo, de verdad que no. Pero sí que es verdad que me voy dando cuenta, según van pasando las conferencias, las charlas, las tal, que jolín, me voy sintiendo como más desprotegida, ¿no? Más sola. Y no estoy sola para nada, pero más sola con respecto a él, ¿no? Pero bueno, yo hay algo que me gustaría destacar mucho, que siempre destaco cuando hablo de estas cosas, y es la inmensa solidaridad que tuvo ya no solo la ciudad de Madrid, sino todo el país, y me atrevería a decir todo el mundo, sobre todo toda Europa, con nosotros, ¿no? Con la gente que habíamos sufrido el atentado de una forma o de otra, ¿no? Porque, bueno, es verdad que las catástrofes siempre como que unen a la gente, ¿no? Y tal, pero yo creo que es que ese día fue algo realmente significativo, ¿no? Yo veía colas de gente donando sangre, que España siempre ha sido muy generosa, pero me sorprendió y, bueno, siendo una niña mucho más, ¿no? Y es algo que me gusta pensar, que es verdad que es una pena que tengan que pasar cosas feas para que nos unamos todos, pero me alegró ver esa solidaridad y ese cariño de la sociedad española y mundial hacia nosotros. Y tengo un poco que decir más, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir abogando por eso, por prevenir la radicalización, por la paz, básicamente. Y a mí no me para nadie. Yo es que soy muy cabezota y no me para nadie, y menos esta gente. No. Muchas gracias.
Bueno, antes de abrir el turno de preguntas, voy a hacer uso de mi posición de moderadora para empezar yo preguntándoos a vosotros. Vera, tú tenías 10 años, has dicho, cuando ocurrió el atentado. ¿Cómo se le cuenta a una niña de 10 años que su padre no va a volver? Pues es difícil. Espera, sujeta, vas a tener ahí. Pues es difícil. Yo recuerdo que lo dijo una de las hermanas de mi padre, la más pequeña, mi tía Ana, y recuerdo que lo único que podía decir ella era que alguien malo se había llevado a papá, ¿no? Y es complicado. Yo sí que es verdad que, jolín, es que decirle a un niño, oye, tu padre no va a volver, no le busques más porque... ¿Muy? Es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo creo que no hubiera estado de más alguna información más. Es decir, no solo... Y una crítica, o sea, para nada, pero sí que es verdad que recibir algún tipo de información, no simplemente una persona mala se ha llevado a papá, pues no sé, a lo mejor me hubiera ayudado a, por ejemplo, no buscar tanta información por mi cuenta, porque con 10 años, si buscas tu propia información, a lo mejor encuentras cosas que no deberías encontrar, ¿no? Entonces creo que a lo mejor hubiera servido algún dato, no lo sé, porque de verdad que no tengo hijos todavía, pero debe ser muy complicado hacerlo a un niño, pero creo que algo más de información me hubiera venido bien, sí. ¿Tú cuándo fuiste consciente de que tu padre había sido víctima de un atentado? Bueno, a ver, si es difícil para una persona adulta saber que es un atentado terrorista o no, o asimilarlo y tal, imagínate para una niña de 10 años. Es difícil. Fue con el paso del tiempo, de los días. Yo al principio no sabía en qué consistía un atentado terrorista. No sé si es que, yo qué sé, que le hacen daño y vuelve a la semana, ¿no? Fue con el paso de los días y es lo que hablaba antes, ¿no? O sea, el primer impacto, el tal, no lo sentí tanto como lo siento ahora, ¿no? Sí, el dolor, la angustia no es la misma, que a lo mejor es la edad, pero no es la misma. Creo que fue un primer impacto de, vale, pues muy bien, pero porque yo sentía que iba a volver, o sea, ¿sabes? No me había instaurado en la cabeza que no era posible la vuelta de mi padre. Entonces, bueno, creo que es lo que te decía, ¿no? Creo que decirle a una niña que su padre no va a volver, a lo mejor de primeras no lo va a entender, no va a hilar conceptos, ni va a decir, pues es que de verdad está muerto y no va a venir, ¿no? He leído en una entrevista, y corrígeme si me equivoco, que en aquellos días o incluso en los años posteriores empezase a buscar, como tú has dicho, información de manera, bueno, como muy activa de lo que había ocurrido y que incluso te aprendiste de memoria los nombres de las víctimas del atentado. ¿Por qué crees que reaccionaste así? No sé si es que se estaba gestando una pequeña periodista dentro de mí, pero yo tenía la necesidad de saber. No sé si esto es algo muy nuestro, ¿no? Muy del gremio, pero o sea, yo tengo la necesidad de profundizar mucho más allá, ¿no? Y preguntarme cosas que a lo mejor en primera instancia no me hubiera preguntado. Entonces sí que es verdad que me vino fatal, pero fatal, investigar con 10 años. No se debe hacer, porque encuentras cosas que, digo, no tienes que encontrar. Ves imágenes muy feas, ves cosas que a día de hoy ya no desaparecen. Es verdad, me sé la lista de las 192 personas. Es que igual una niña de 10 años no debería saberse la lista de 192 personas asesinadas, igual. Pero bueno, o sea, eso lo aprendí con el tiempo.
¿no? Supongo que nos pasa a todos, pues al principio pues me equivoqué, sí, totalmente. Pero con el tiempo pues fui investigando más adecuadamente y supe la verdad. Pero fue un error, completamente. No sé cómo nadie se dio cuenta de que estaba investigando por mi cuenta, pero fue un error garrafal. Quería preguntaros también, Sandra, Alejandro, vosotros tenéis hijos, ¿cómo les habéis contado todo eso? En tu caso, Sandra, ¿cómo le has contado que sobreviviste a un atentado? O en tu caso, Alejandro, ¿cómo le has contado pues que tú tenías un hermano que ellos entiendo que no conocieron? Gracias. Bueno, en mi caso, a mi hija me acuerdo, ella me acompañaba a algún acto, alguna ofrenda floral o algo así, y cuando empezó a tener un poco de conciencia, efectivamente casi con 10 años, fui contándole a breve rasgo, porque me decía, ¿por qué hacemos esto? ¿O por qué vas a este sitio? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, madre? ¿Por qué? Entonces, de una manera muy sutil, porque no va a entenderlo, no va a lograr entenderlo. De hecho, no lo entendía ni yo del todo. Entonces, irles contando poco a poco, el pequeño todavía no tiene mucha idea de lo que me pasó, pero con algún documental de Netflix que sacaron, un poco se enteraron, me vieron, mamá, ¿por qué estás ahí? ¿Qué pasó? Entonces, fueron viendo lo que había pasado. De hecho, alguna vez le llevé al mediano estuvimos en el País Vasco, en Vitoria, y le impresionó mucho, que decía que quiere conocer un poco más, qué es eso de ETA, eso no le han enseñado en el instituto ni nada de eso, que quería saber qué pasa, por qué se producen en estos atentados, por qué hay tanta gente mala. Entonces, pues poco a poco se les fue. De hecho, teníamos ayuda psicológica también, entre los psicólogos, y un poco pues les iban ayudando, a comprender, como lo que dice Vera, es bueno que no buscan información donde no se sabe qué es lo que vas a encontrar, y fue un poco complicado, la verdad, porque yo, no quería tampoco que ellos se críen en un ambiente de odio, porque esto tiene que frenar. Entonces, sí están muy puestos en ello, sufren mucho cada vez que llega el 11M. Siempre mi hija pequeña me regala 3 girasoles. Cuando ella estaba ella sola, siempre era un girasol, y siempre me ponía, mamá, este girasol es por tu angelito de la guarda, que soy yo y te cuida siempre. Entonces, los niños que son ahora, que se han criado sin odio y que bogan por la paz, es imprescindible para un padre poderles inculcar eso. Entonces, es un poco complicado, pero bueno, no imposible tampoco. Pues en mi caso yo tengo 3 hijos, son todavía pequeños. El que tiene más conciencia de lo que sucedió con mi hermano es mi hijo mayor, que tiene 8 años, y ciertamente tampoco hemos preparado nada especial para informarle de por qué su tío no está aquí con nosotros. Y esto no hemos preparado nada, pero nosotros, que vivimos en un entorno familiar muy cercano, un núcleo muy fuerte y muy resistivo, Rodolfo siempre está presente. Y para nosotros, y lo decía antes, nació un proyecto vital el 11 de marzo, que no es Rodolfo, pero pretende defender sus valores, pretende darle continuidad y aportar a la sociedad lo que pensamos que Rodolfo hubiera podido aportar. Eso yo lo noto, sobre todo en mi hijo mayor lo percibe, porque bueno, pues tenemos publicaciones en casa, hay biografías sobre Rodolfo, las cosas que hacemos, el homenaje que se hace a las víctimas del terrorismo, que como antes decía, lo fueron sin querer serlo, pero que tienen que servir a nuestra sociedad para conformar los pilares fundamentales de libertad. Todo eso, poco a poco y con naturalidad, porque pues cada domingo cuando vamos a ver a mis padres, pues ahí están los
las fotografías de mi hermano, y nosotros hablamos de mi hermano, pues bueno, en fin, siendo conscientes y conocedores de que él no está con nosotros físicamente, pero su espíritu nos acompaña en la fundación y nos acompaña en todas las decisiones que tomamos cada día, porque le tenemos presente. Entonces, para ellos, pues efectivamente, no tienen un tío al que tirarle de las orejas el 20 de julio, que va a ser su cumpleaños, pero está ahí con nosotros. Entonces, bueno, para ellos... Y tienen curiosidad. A mí me sorprende mucho que mi hijo mayor, con 8 años, pues bueno, cuando ha estado viendo que he estado preparando un poco el testimonio de esta tarde, pues él se acercaba al ordenador a ver qué estaba escribiendo. Y estás hablando de tu hermano. Y papá, no te pongas triste. Eso sí que es una cosa que me llama muchísimo la atención. Porque, y un poco a lo que decía Vera, ¿no? De cómo afloran los sentimientos con el paso del tiempo, o que parece que los sentimientos se iban a curar, pero parece que se van ahondando. Es una situación que ya te comparto, que yo también, a mí también me sucede. Decir, aparte de que yo era muy consciente, ¿no? de todo lo que sucedió aquel día, porque yo ya tenía una edad, yo tenía 28 años, pero en los primeros momentos parece que tenía ahí forjada una, no sé, una especie de armadura, como que yo podía con todo, tenía que estar ahí aguantando el tirón y tal. Y es cierto que al cabo del tiempo me he vuelto como más sensible, incluso ahora más sensible que antes. Es decir, ahora lloro por más cosas, cuando aparecen relatos relacionados, no ya solo a lo mejor del 11M, sino de otras también situaciones relacionadas con la vida, ¿no? y con otras desgracias. Y me resulta muy curioso que Marcos me dice, papá, no te pongas triste. Y creo que él lo dice con un aprendizaje que está teniendo, en el sentido de que seguimos celebrando la vida de Rodolfo, en el sentido de que nos acompaña, sus valores nos impulsan y bueno, en fin, yo creo que de una manera muy natural y desde mi... algo que a mí me enorgullece que eso esté sucediendo con mis hijos, y que creo que sucederá con la mediana, que tiene 6 años y que ya empieza a acercarse también a esta historia, y que sucederá también con mi hijo pequeño, que todavía tiene 2 y no sabe ni andar. Muchas veces cuando hablamos de un atentado terrorista nos centramos mucho en qué ocurrió ese día, pero los tres habéis hablado del después, de la vida después, de cómo se gestiona la rabia, o de cómo se afronta, de cómo se gestiona el trauma por el horror visto con tus propios ojos, o en tu caso también, Sandra, las secuelas, supongo que físicas y emocionales que tuviste después de ese atentado, ¿no? Cuando las víctimas compartís vuestro testimonio, sobre todo con gente joven, muchas veces se preguntan, ¿pero cómo habéis hecho eso? Yo no hubiera sido capaz de reaccionar así, o ¿por qué no os dejasteis llevar por la rabia o por el odio, por la venganza? En vuestro caso, ¿cómo habéis gestionado ese después? Si queréis empiezo yo, porque yo terminé el discurso con la rebeldía de construir. Y si queremos que esto no vuelva a suceder, si queremos construir una sociedad en paz, es muy importante que aportemos nuestro testimonio. Yo, en fin, soy muy respetuoso y en ese sentido, lógicamente respeto la reacción de cada víctima o de cada persona que haya estado próxima a sufrir un episodio de estas características, porque quizás hay gente que prefiere recluirse y en fin, no tiene la capacidad, a lo mejor, ni la necesidad ni las ganas. Hay muchos procesos depresivos, ¿no? Postraumáticos, tras situaciones como esta. Pero en mi caso particular, y esto, como contaba antes, sucedió el mismo día 12 de marzo, con Rodolfo presente, enseguida pensamos que necesitábamos dar una continuidad a la vida, y yo sigo convencido, y creo que la formación y todas las jornadas que se hacen en los colegios
y contar a las nuevas generaciones qué es lo que ha sucedido aquí en España, qué cosas han pasado, que hemos tenido procesos donde, en fin, la libertad que podemos tener no es algo gratuito y hay que defenderla cada día. Bueno, en mi caso, yo puedo decir que para que esto frene hay que inculcar sobre todo valores buenos, fomentar la paz. Los rencores no dejan nada bueno. Y yo siempre he dicho que los que hemos sobrevivido a esto no podemos perder ese tiempo valioso que nos regala la vida, de poder contar lo que ha pasado para que no vuelva a suceder. Los daños que causan a todas las familias y todo lo que conlleva en la cadenita no se vuelva a romper. Entonces, hay que quitar esa barra de odio y fomentar siempre desde niños a jóvenes, incluso a los adultos. Nunca terminamos de aprender y cada día algo más. Y qué más bonito que tener una paz mundial, siempre lo diré. Así que yo me atrapo de la vida yo no soy nadie para alguien odiar o perdonar, o no soy Dios. Con lo cual, lo que esté en mi mano, pues lo haré y de la mejor manera. Se me oye así, ¿no? Puedo hablar así. Se están grabando. Ah, perdón. Es un poco lata, pero... Perdón. Sí. Perdón. Sí, no, es que aquí nos da esta sensación. Perdón. Sí que es verdad, decías tú que los jóvenes, como si yo no lo fuera, ¿sabes? Sí que es verdad que cuando yo lo he notado, no sé si es porque a lo mejor estoy más cercana a ellos, ¿no? Pues en los coles, en las universidades y tal, sí que me preguntan mucho eso, ¿no? ¿Y cómo has salido? Y yo no... Sales. No te queda otra. Quiero decir que es que tienes que aprender a vivir con ello, no te puedes quedar enclaustrado ahí, ¿no? Y es verdad que existen infinitos procesos de duelo y que cada uno pues lo lleva como buenamente puede, ¿no? Pero yo creo que es importante no cronificar esa rabia o ese dolor o ese rencor. Yo tampoco soy Dios, pero yo vivo muy a gusto, de verdad, sin perdonar. Mi vida es maravillosa, es que no se lo merecen, quiero decir, que es que no, ¿sabes? Y yo vivo bien, yo echo de menos a mi padre todos los días y no me parece justo que yo tenga que perdonar o que tenga que olvidarme de que ha habido gente que ha sido la responsable de que mi padre no me lleve el próximo septiembre al altar. No me parece justo. Y se sale, aunque sea difícil y es complicado porque duele, jolín, un proceso de duelo duele. Pero hay que salir, es importante no cronificar la rabia y tal. Sí que es verdad que a ver, tampoco vamos a hacer hordas de gente, ¿no? No. Pero sí me parece importante recordar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Porque no me parece justo que se confunda esa línea divisoria, ¿no? Entre víctima y verdugo. Me parece que hace un daño totalmente innecesario. Yo en las charlas que doy lo suelo reivindicar, ¿no? A ver, los buenos son los buenos, los malos son los malos. No podemos mezclar ni justificar, no, porque es lo que decíais antes vosotros, ¿no? Es importante que las nuevas generaciones sepan lo que ha pasado y es importante que desde la educación escolar, universitaria, se recuerden estas cosas, pero para eso hay que saber diferenciar muy bien entre verdugo y víctima. Y a veces se nos olvida. Entonces creo que eso es un punto importante. Perdón, me he extendido mogollón. No, para nada. Pues si queréis abrimos un turno de preguntas. Yo sí que tenía una última pregunta, si nadie se anima.
Sí, perdón. Hablando de todo eso que comentabais en la última respuesta, ¿la justicia a vosotros os ha reconfortado de alguna manera el que haya habido un juicio, en el que haya habido una sentencia, el que se haya declarado algunos culpables? ¿De alguna manera eso ha supuesto para vosotros una ayuda en vuestro duelo, cerrar el círculo? ¿Cómo habéis afrontado esa parte del proceso? ¿Quieres empezar tú? Esto sucede un poco antes como las reacciones de cada persona. Yo creo que, en fin, es posible que el hecho de que haya sentencias pueda ayudar a gente a cerrar sus capítulos de duelo, pero en mi caso personal no. Mi caso personal terminó, digamos, con la desaparición de Rodolfo. Rodolfo, que como decía antes, compartíamos todo. Nosotros dormíamos en la misma habitación. En la noche del 10 al 11 dormimos juntos en la misma habitación. Al día siguiente ya no dormimos juntos. Y para mí es lo único que quedó. Es cierto que sí molesta la mediatización de las situaciones. La politización es muy incómoda para las víctimas. Por lo menos, y voy a hablar en primera persona, para mí. Porque no ayuda para nada a cerrar el duelo o se pretende a lo mejor con ello conseguir a lo mejor algún tipo de rédito que no tiene como finalidad última la mejora del estado de las personas ni de la sociedad en general, ¿no? Se perseguirán otros fines, pero no ese. Y quizás por esa línea sí que se pueda considerar que el hecho de que una situación haya sido juzgada en términos de derecho y que haya tenido sentencia y que haya tenido un dictamen pueda permitir, digo que no fue mi caso, pero sí que entiendo que eso pueda ayudar a gente que ha sufrido digamos, actos terroristas a cerrar el círculo en ese sentido de la historia fue así se ha juzgado y no deje a posibles nuevas interpretaciones o otro tipo de teorías. Entonces, en ese sentido, pero personalmente para mí no produjo ningún tipo de reparación ni nada por el estilo. Bueno, en mi caso personal también digo que no me ayudó en nada porque el daño psicológico está ahí. O sea que puede ser que se busque como un cierre, una solución, pero eso no tiene solución. Entonces, por mucho que se busque un culpable o se quiera encerrar a un culpable, no sirve, no sirve de mucho. En mi caso no ayuda. En tu caso, Yo voy a discrepar un poco. Yo creo que sí es importante. Entiendo que moleste la mediatización de un juicio, ¿no? Ya no solo o sea, ha habido un mogollón de juicios politizados en medios todo el rato. O sea, entiendo ese punto, pero creo que es importante, es que vuelvo a lo mismo, creo que es importante saber quiénes son los malos. Yo hablaba, en estos años he conocido a muchas víctimas y muchas de ETA también, no solo del atentado del 11 de marzo, y hay muchos casos sin esclarecer que no tienen culpable. Yo me imagino el dolor de esas familias. Es que ya no es solo que hayas perdido a alguien, es que no sabes quién lo ha hecho y ese alguien está por ahí, a lo mejor, no sé, tan tranquilo comprando el pan, ¿no? No me parece justo. Por eso creo que es importante este juicio y cualquiera, que cualquiera. Vaya por delante que evidentemente nada nos va a devolver a
a nuestras familias y, por supuesto, pero sí que creo que es importante saber quiénes son los culpables. Es que al final no has discrepado en nada. No has discrepado en nada porque yo lo que he dicho es que personalmente no he tenido esa necesidad y sí que reconozco que exista esa necesidad o que haya personas que sí que tengan esa necesidad de cerrar el círculo. Casualmente la semana pasada vi un documental sobre una víctima de ETA que más de 30 años, casi 40 años más tarde, había sido conocedor de una noticia sobre quién había participado en su atentado. Y, en fin, no soy capaz de ponerme en su piel, pero me puedo aproximar. Entonces, sí reconozco que pueda existir esa necesidad y, de hecho, creo que es sano en una sociedad democrática que eso suceda. Y me parece muy mal y no, desde luego, reclamaré siempre, si es que está en mi mano, que todas las situaciones que están sin esclarecer se esclarezcan. Tenemos una obligación como sociedad de responder a las víctimas. Entonces, en fin, al final no hemos discrepado en nada. Me gusta la polémica. Sí, por ahí hay una pregunta. Bueno, quisiera preguntar, por ejemplo, de que haría un año, un poco menos, en un meeting organizado por la Embajada de China, tuve la oportunidad de conocer a Ana Isabel Díaz Delgado, que es actual responsable del área internacional de la Asociación Víctimas del Terrorismo y también trabaja a nivel europeo. Y tuve la oportunidad de hablar con ella. Yo, como estudiante universitario, pues por curiosidad pregunto, por curiosidad pues para atender, porque evidentemente, igual que toda la gente en esta sala, cualquier persona, el 1% de su conocimiento me supera a mí por 1000. Y yo por curiosidad le pregunté, porque ella es familiar de una víctima de ETA. Y una de las cosas que ella dijo y más me marcó es: el terrorismo no tiene apellido, no hay terrorismo yihadista, no hay terrorismo de ETA, es terrorismo. El terrorismo, ¿qué es? Causar terror, causar dolor a toda la gente posible por cualquier razón estúpida que se invente la gente. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? De que está bien que muchas veces el tema del terrorismo se politice innecesariamente y se instrumentaliza a las víctimas para labores políticas, en vez de tratar el tema que es de hay gente que ha sufrido, que sigue sufriendo y no se la está ayudando. Es que creo que tu 1% es muy superior a mi 1000%, porque, en fin, creo que has dado en la clave, ¿no? No hay terrorismo con apellidos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en que muy probablemente el apellido venga condicionado por eso mismo que tú estabas comentando de la politización y esto que estábamos hablando, que en el fondo, y como yo decía antes, tampoco no es una ayuda real para las víctimas, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo contigo. Enhorabuena por tu 1%. Pues si os parece, cerramos aquí la mesa. Quizá me permites, Alejandro, con esa idea del acto de rebeldía, de construir frente a la destrucción, que tú lo has expresado muy bien y que en el fondo creo que resume las trayectorias vitales de todos vosotros. Así que muchísimas gracias.